Hay que reconocer que el audio vintage está de rabiosísima actualidad. Y si lo pensamos bien, tiene muchos aspectos, facetas de esos que nos llaman la atención a los audiófilos. Así, en una primera aproximación al mundo del vintage aparecen expresiones como Monster Receiver o Holy Grail, como receptor monstruoso o monstruo receptor y santo grial. Y automáticamente ya se ha captado nuestra atención. Pero cuando hablamos de santo grial y hablamos de receiver monstruoso o monster receiver, automáticamente la lista queda muy reducida. Y en esa tan corta y reducida lista brillan con luz propia el protagonista de hoy, pero también otros que difícilmente puede decirse sean mejores o peores. Y es que se trata muy probablemente, y no ya dicho con nostalgia, sino con ojos de espectador ávido, de un momento dorado de la alta fidelidad. Ni los albores, ni la época de la alta fidelidad high-tech, high-end, pero sin duda una de las más apasionantes, más interesantes de la alta fidelidad, aquella guerra del audio que se vivió a finales de los años 70, principios de los 80, con el Pioneer SX 1980, los Sansui 33000 2000, los Yamaha 3020, el Technics SA1000, los Marantz 2500 y posterior 2600. Aunque hoy nos vamos a limitar, me voy a ceñir en concreto al que puede considerarse, como dije anteriormente, el protagonista de este vídeo, el Monster Receiver por excelencia, el santo grial por excelencia, Pioneer SX 1980. Por situarnos, por ponernos en contexto, es el año de Power Age de AC/DC, de Soundgirls de los Rolling Stones, Darknecks de Bruce Springsteen o Jazz de Queen, entre otros. Ya se había superado la crisis del petróleo, se empezaba a especular si el hombre había llegado o no a la Luna en realidad, y por tanto la cuestión consistía en inventar receptores que fuesen capaz de poner al hombre en la Luna de verdad. Y ahí fue donde la potencia fue subiendo y subiendo y subiendo, y donde pronto los 100 vatios se quedaron cortos y pasaron a 150 y a 200, y Chevrolet con el Corvette todavía fue más allá, y entonces llegó Pioneer con el 1980 y una potencia declarada de 270 vatios. Sin embargo, curiosamente, en la literatura de la época, como por otra parte suele ser habitual, se llegaron a hacer mediciones en condiciones dinámicas que se acercaban a picos de potencia que sobrepasaban los 450 vatios. Así ocurrió también con los Sansui 22.000 y 33.000 y con el que a día de hoy sigue siendo considerado otro de los grandes rivales, aunque no ha tenido el mismo éxito a nivel comercial o a nivel de catalogación dentro del audio vintage, que sería el Technics SA1000, que todavía publicitaba una potencia superior, 300 vatios por canal. Este incremento, esta escalada de potencia de los receptores, que podrían ser considerados una suerte de amplificadores integrados actuales, pero con receptor de radio, que no era algo accesorio casual, sino una pieza clave esencial del dispositivo, del componente. Así que realmente vendría a ser, como dije anteriormente, un trasunto, una especie, una suerte de amplificador integrado actual, pero sin DAC, pero eso sí, si lo transportamos con un sintonizador, también conocido como sintocinador FM, muy potente. Y en el caso concreto del SX 1980, Pioneer hacía gala del bloqueo de cuarzo y un sistema muy elaborado, extremadamente elaborado, con su propio circuito integrado, con sus propios transistores, con bloqueo de cuarzo para conseguir milimétricamente el ajuste en la sintonización. Si echamos la vista atrás, los precios oscilaban, y esto es una de las grandes singularidades de este santo grial, entre los $1.250 del año 1978. Ojo, esto también hay que ponerlo en su contexto. Habrá que aplicar una calculadora de inflación para ver a qué equivale a día de hoy, pero eso ya lo veremos posteriormente. Como decía, los precios oscilaban entre aproximadamente los $1.250 para un Pioneer 1250 hasta los $2.000 para el que era más cotizado, para el que tenía más estatus en su momento,
era una máquina superlativa, como también lo era ni más ni menos el SX, el Sansui 33000, que como dije costaba de precio de venta al público sobre $2000. Curiosamente, otro de los grandes contrincantes de este SX 1980, otro Monster Receiver, era el Marantz 2500, también lanzado en el año 1978, que igualmente también tenía un precio de venta al público más caro, sobre $2000. Sin embargo, el tiempo nos ha dicho que el que se ha terminado cotizando por encima de los demás ha sido el SX 1980, con permiso por supuestísimo, del Sansui 22000, 33000. Cierto es que estamos hablando de máquinas que no siempre aparecen a la venta y cuando aparecen tienen precios que oscilan, varían en función de el capricho del vendedor, lo que quiera exigir y de su estado de conservación. Puesto que se ha podido ver en alguna ocasión por $7000 una unidad del 1980, también he podido ver algún SX más barato, pero generalmente como mínimo, como punto de partida mínimo, suelen cotizarse a partir de ahí. Incluso algún 33.000 de Sansui he podido ver a precios que incluso han llegado a triplicar la cifra anterior. Por lo tanto, son precios que oscilan, varían mucho y que de alguna forma u otra ponen de relieve en que se han llegado a convertir como Holy Grails, como santos griales. Pero paradójicamente, como dije, esas cifras arrancaban en torno a los 1.250 euros para el Pioneer en 1978 y en aproximadamente $2000 para el Sansui 33.000. Existen otras opciones en el mercado, pero la verdad, aunque puedan resultar atractivos, que sin duda lo son, y ya me gustaría a mí tener uno, no se puede considerar que tenga el mismo estatus actualmente, ni tampoco lo tenía en su momento el que era el Monster Receiver de otra marca a la que le tengo gran cariño, el Yamaha 3020, que tenía un precio de salida notablemente más bajo que los anteriores y que a día de hoy también se sigue cotizando bastante menos. Se puede encontrar cuando se encuentra, tampoco siempre es fácil, por aproximadamente unos 2.000 euros del mercado actual. Sin embargo, sobre este tipo de aparatos también siempre aparece otro elemento que hace que los buscadores de audio vintage se lo piensen muy mucho, y es la necesidad de reactualizarlos. Bueno, reactualizarlos no sería correcto, sería actualizarlos o restaurarlos. Podéis ver en eBay kits sobre los condensadores, diodos, etcétera, que por cierto montan un gran número, cualquiera de estas unidades. Y también se ha dicho, planea la leyenda, de que tiene mucha más fiabilidad mecánica un Pioneer SX 1980 que, por ejemplo, el Marantz 2500, que siempre estuvo acompañado de una cierta fama de complejidad en su reparación. Lo mismo pasa con los Yamaha 3020 o los hermanos inferiores, que siempre se ha dicho que suelen ser más difíciles de restaurar o de actualizar que los SX 1980 o algunos de los competidores de la época. El SX 1980, aparte de la singularidad que anteriormente he mencionado del bloqueo de cuarzo en el sintonizador, se caracterizaba, como también era bastante frecuente en la época, por su tremenda, extraordinaria flexibilidad. Podrías haber puesto un hombre en la Luna y haber enviado un satélite e incluso lanzar un misil termonuclear con un SX 1980. Tenía la opción de colocar hasta 3 pares de cajas acústicas, por supuesto, los controles de tono, loudness, como era bastante frecuente en la época, filtros y por supuestísimo también ajustes en la cápsula MC con posibilidad de conectar 2 simultáneamente. Y por otra parte, lo que viene a ser algo fundamental en la época de este tipo de amplificadores o de receptores, tape loops o los bucles de grabación. Pioneer puso un especial empeño en eliminar los condensadores de todo el bloque de amplificación. Es cierto que podemos ver 4 grandes condensadores electrolíticos con un valor de 22.000 microfaradios, aunque es verdad que los kits para recap a veces vemos de Nippon Chemicon de 27.000 microfaradios la unidad, pero el valor inicial asociado era 22.000 microfaradios, pero asociados a la fuente de alimentación, junto con un gran transformador toroidal. Luego, en cambio, y en lo que se refería a las etapas de potencia, Pioneer postulaba la supresión de condensadores para así minimizar o evitar el efecto de la distorsión TIM por intermodulación, que asociaba al empleo de los condensadores electrolíticos. Utiliza una configuración push-pull tipo Darlington, circuito Darlington, en la que se emplean por cada uno de los canales 6 transistores. El fabricante también puso especial detalle
en un control de volumen al que llamó Master Volume Control, que definía como un atenuador profesional con 32 pasos. Pioneer también desarrolló un circuito con la nomenclatura de denominación PA3004 para proteger tanto las etapas de potencia como la posibilidad de que eventualmente se pudieran causar daños a los altavoces conectados. Y por supuestísimo, como venía siendo en aquella época habitual, incorporó peak meters, o si queréis, búmetros, o como los queráis llamar. En concreto ellos los llamaron Twin Power Meters para cada uno de los canales, que se basaban en una escala logarítmica para medir picos de hasta 540 vatios, que de una forma u otra indicaba cuál era la capacidad para convertirse en un auténtico monster receiver. Hoy en día existen grandes máquinas, no solamente de monsters receivers vive el hombre. Es verdad que muchas de ellas son extraordinarias. Es verdad que a día de hoy se ha llegado en umbrales de relación señal-ruido y de distorsión a unos valores muy superiores a aquellos de los que presumía en su momento, por los cuales sacaban pecho, especialmente Yamaha en aquella época. Sin embargo, se pone en duda si, pese a ese carácter clínico aséptico, pese a esa supuesta superioridad técnica de los más modernos amplificadores integrados, realmente estos han superado en capacidad a aquellos otros del mundo vintage. Por supuesto que está, como siempre, el debate ceñido a la cuestión de gustos. Por supuesto que habrá quien prefiera el sonido vintage con su distorsión propia, característica, pero lo que sí que queda fuera de toda duda es que el erotismo, el sex appeal que tiene una de estas máquinas es difícilmente alcanzable por una de las modernas. Y con esto me despido de vosotros, pidiéndoos por favor que deis like, que os suscribáis al canal y dándoos las gracias por vuestra atención, como siempre.